Pues para poder llevar a cabo la marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, pues es necesario primero atender y recordar un poquito acerca del diagrama de tallo y hojas que hicimos, que aquí está plasmado, que el total de datos de los cuales se hicieron las clases fueron 22. Aquí están todas las clases que previamente se calcularon. Recordar que el número de clases son 5. Y bueno, algunos que otros datos que ya se calcularon previamente. Y vamos a calcular la marca de clase, que en realidad se trata como de un promedio, porque la fórmula de la marca de clase habla sobre un límite inferior más un límite superior, que en realidad pues el límite inferior es el de la izquierda, el superior es el de la derecha, hay que sumarlos y luego dividirlos entre dos, o sea, en pocas palabras pues es un promedio. Entonces, si hacemos las sumas, 1.534 más 1.6044 entre 2 salen 1.5692, que sería pues como el promedio que hay entre los dos, 1.5692. Ok, ahora, para la siguiente clase, pues tenemos a 1.6044 más 1.6748. Eso dividido entre 2 sale 1.6396. Bien. Para la siguiente clase, 1.6748 más 1.7452. Eso dividido entre 2 sale 1.71. Para la siguiente clase, sumamos 1.7452 más 1.8156. Y eso se va a dividir entre 2, 1.7804. Y para la siguiente clase, 1.8156 más 1.8860. Eso se va a dividir entre 2, salen 1.8508. Bueno, saber que con las clases no se pueden hacer operaciones porque es un intervalo, pero para eso se saca la marca de clase, que es el promedio del límite inferior y límite superior, de tal manera que con la marca de clase sí se pueden llegar a hacer ciertas operaciones, para eso sirve, que son en representación de toda la clase. Muy bien. Luego, ¿cómo le vamos a hacer con la frecuencia absoluta? Pues hay que contar cuántos de los datos que tenemos, por eso aquí está el diagrama de tallo y hojas otra vez, cuántos de los datos que tenemos están dentro de este intervalo. Y aquí observamos que todos estos datos que están aquí, e incluso los vamos a pintar aquí del color azulito, e incluso el primero de estos, ya en el tallo de 1.60, también se encuentra. Estos no se pintaron. Ahí está. El primero de ellos también. Entonces, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 los que están dentro de ese intervalo. Luego de ahí pasaremos a contar cuántos de los datos que tenemos se encuentran dentro del intervalo de 1.60 con 44 hasta 1.67 con 48. Y bueno, ya es el resto del intervalo. O sea, de aquí para acá, estos ya se encuentran dentro de ese intervalo y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en su frecuencia. Bien. Bueno, de 1.6748 hasta 1.74, pues nada más está el puro número 3, que es de 1.73. Bueno, a este entonces le asignamos su color púrpura, que corresponde a esa clase. Ay, este no se quedó.
Guardado. A ver. Ok. Está jugando una broma. Bien. Entonces, vamos ahora. Ahí nada más sería 1 en su frecuencia. Ahora, 1.7452 hasta 1.8156. Bueno, nada más son los otros dos de la clase. 1.75 y 1.78 están dentro de ese intervalo. Son dos. Y por último, el último dato que queda es importante que sí alcance a entrar en el intervalo, porque muchas veces un error que se comete es que se empieza con una cantidad que es un poquito abajo del límite inferior. Vemos que el límite inferior es el dato más chico, que es 1.55, y al momento de realizar todas las clases con su amplitud, aquí está el tamaño de la clase, al momento de ponerle su amplitud a cada uno, resulta que el último dígito a veces es más chico que el valor más grande de los datos, y eso es un error. Siempre tendría que salir o ya raspándole a que sea igualito o un poquito más arriba. Entonces, vemos que entra con facilidad. Este también pues tiene un dato solamente esta clase. Bueno, ¿cómo hacemos la frecuencia absoluta acumulada? La primera celda, bueno, en este caso estamos en Excel, pero vamos a decir así, la primera cifra de la primera clase es idéntica a la de la frecuencia absoluta, entonces escribimos 11, ¿ok? ¿Y qué vamos a poner en la de abajo? Ah, bueno, ahí vas a hacer una suma de la frecuencia acumulada que ya llevas más el actual. Entonces ahí sería 11 más 7, pues estos ya son 18. ¿Ok? Entonces, la frecuencia absoluta acumulada más el actual serían 18 más 1, ok, 19. Y eso se va generando un acumulativo. Ok, 19 entre 2, ok, 21. Y luego que 21 más el actual son 22. Ok, entonces tú tienes un total de 22, que esto debe de cuadrar pues con el total de datos. Aquí está muy fácil porque son muy poquitos datos, pero toma en cuenta que si tuvieras, no sé, una población, una muestra de 60, de 100, de 200, sí te llevas más haciendo tu diagrama tabla y hojas, y claro que hay que fijarse con más cuidado cómo vas a poner ahí tus frecuencias. Y ahí es donde a veces llega a ver que no cuadran los números al final. Debe de cuadrar. Ahora, para la frecuencia relativa, pues tenemos nuestra formulita que nos dice que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre n. O sea, lo que tú tienes de frecuencia absoluta, que es 11 en esta clase, lo vas a dividir entre n, que es 22. O sea, que aquí harías la operación de 11 entre 22. Claro que podrías usar las fórmulas de Excel o lo podrías usar en tu calculadora. Entonces aquí podrías decir, oye, la frecuencia absoluta que es 11, la vamos a dividir entre el número de datos que es 22. Claro, para hacer fórmula pues le tienes que poner primero el igual, y esta diagonal es se refiere a división. Entonces ahí te sale 0.5. Ok, y tú lo puedes hacer en calculadora e irle escribiendo en tu libreta o irle escribiendo en las celdas que están en Excel, como prefieras hacerlo, porque al final de cuentas solamente sabes que es la cantidad de la frecuencia absoluta entre el total de datos. Entonces, para esta segunda, pues sería 7 entre 22. ¿Ok? Tú lo puedes volver a escribir así, igual a, y decir, oye, esta celda de acá dice 7, es numérica, le voy a poner otra vez entre y seleccionar esta celda de acá, que también es numérica, que es 22. Por eso es importante que a esas celdas no les acompañen letras, porque si no dejan de ser numéricas. O también podrías utilizar el autorrelleno. Aquí le vamos a poner pues lo puedes hacer desde la primera fila, y le puedes deslizar desde la primera fila y listo. Ajá, bueno. Lo que hace es que cada que tú cambias de celda hacia abajo, mira cómo las de D
cambian A, D2, D3, D4, D5, D6, ¿sí? Pero esa misma lógica iba a llevar la C. Por eso si no le ponemos que se fijara el signo de pesos antes de una letra o de un número, te dice que se quedan fijos. Por lo tanto, aquí hubiera bastado con dejar fijo el número. Y entonces esa misma lógica iba a seguir. De C8 se hubiera cambiado a C9, a C10, a C11 y a C12. Y vemos que ahí pues no hay nada. Por eso es que ahí sale error. Pero si tú le pones el signo de pesos antes, le dices que se quede fijo y entonces el único que avanza es el otro, el de la D. Y el de la C no se mueve. Cuando se refiere a D y a C, habla de la celda C8. Y esta es la D. Y esta es la que sí se movió. Y la frecuencia relativa acumulada, pues sabrás que es muy parecida a la absoluta acumulada. Entonces, en la primera escribes exactamente lo que hay en la relativa, 0.5, aquí en la anterior. Y aquí sería pues la suma de lo que llevas más el actual. Ah, pues aquí le podría poner, oye, que sea este más este de acá. ¿Ok? Y entonces, pues estos dos, claro que van a ir aumentando, así con la lógica que estuvimos explicando hace un momentito, ya te la sabes, es el actual, lo que llevas acumulado más el actual, y te da esta cantidad. Para sacar este de aquí, lo que llevas de acumulado más el actual. Y resulta que aquí te tiene que dar 1 en la relativa acumulada. Si no te da 1, entonces hay algo mal. Que de repente si lo estás haciendo a mano con calculadora, sí, estoy de acuerdo que no te va a dar 1, a lo mejor por redondeo te puede dar 0.99999 o 1.000001, pero en redondeo es normal. Pero si te pasas por muchos decimales, entonces ahí hay un error. ¿Ok? Bueno, y esto sería para la frecuencia relativa absoluta y acumulada también.